Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Finanzas en Tacones, otro jueves con los tips financieros. Y como siempre, mi Caro conmigo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Clau, bien, bien. Aquí feliz con estos tips financieros y todas las recomendaciones y todos los consejos que le damos a nuestra audiencia. Pues bueno, aquí los tips financieros de los jueves. Pero recuerden que no se pueden quedar solo con esta información, ¿verdad? Que nosotros le damos. Estúdiela, analícela, vayan no solamente se enfoquen en googlear, como decimos, porque a veces ese método pues no nos da como la información más precisa, ¿verdad? Hay que investigar, estudiar, leer y eso nos lleva a tener cambios en nuestra vida, cambios financieros, cambios en todos los sentidos de la palabra, que son importantes para tener un buen futuro financiero. Y hoy, como siempre, pero recuerdan a nuestros oyentes, televidentes, como yo les digo, ¿en dónde estamos, Caro? Estamos por YouTube, por TikTok, Instagram, en Facebook, finanzas.entaconesusa. Exacto. Tienen que conéctense al canal de YouTube, inscríbanse, ahí tenemos todos los tips financieros, los podcasts, también son súper buenos, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema súper especial, súper importante, que estamos viviendo ya hace varios años, yo creo. Claro. Es el día a día, claro. Sí, definitivamente. Entonces hoy vamos a hablar de la inflación y cómo proteger tu poder adquisitivo. Creo que es un tema súper importante. Hoy en día realmente un salario básico no alcanza, Caro, ¿verdad? No alcanza. Con esta inflación que tenemos tan horrible. Cada día más, si no es la comida, si no es gasolina. La gasolina, o sea, siempre es algo que cada vez está más y más y más caro. Claro, la inflación hace que con el tiempo tu dinero alcance menos. Es que yo recuerdo, para mí algo que marcó toda esta inflación fue la pandemia. Yo recuerdo que yo con $100 compraba en semanal mi carro estaba casi lleno. Cuando llegó pandemia con $100 no comprábamos nada. Y hoy pues es igual. Inclusive ahorita yo creo que la inflación está peor, pero sí, los sueldos y los ingresos de las personas, por decir algo, las personas que trabajan con W2 que tienen su salario fijo, o sea, no alcanza para lo mismo que alcanzaba hace 5 o 6 años atrás. Exacto, por eso es importante pasa de que ya no, por ejemplo, la mamá ya no se puede quedar con sus hijos, ya necesitan 2 ingresos porque no alcanza con el ingreso de ese proveedor, mamá o papá, y eso pues también hay un desbalance familiar. Claro. Es bien, ese tema de la inflación es bien delicado a nivel familiar, a nivel finanzas. Hay matrimonios que se han acabado porque no alcanza el dinero. Imagínate hasta qué punto llega este tema tan importante y tan controversial. Entonces, bueno, vamos a hablar primero qué es el poder adquisitivo y por qué importa tanto, ¿verdad? El poder adquisitivo es qué tú puedes comprar con tu dinero en este momento. O sea, qué tú puedes hacer con tu sueldo, qué tú puedes hacer con tus ingresos en este momento. Sí, sin importar que la inflación está alta, la comida, el transporte y todo, y la renta, el mortgage de la casa, y todo sube, Carlos, todo sube, y ese salario se queda igual. Y los ahorros que tenemos se estiran menos, claro, porque si tú tienes ahorro, pues te va a tocar utilizarlos para lo que no lo querías. Sí, entonces realmente no se trata de que tu dinero suba, se trata de que no pierdas contra los precios, o sea, que ese dinero, ahorita lo que valía un dólar ayer, un mes, un año atrás, pues imagínate, ahora ya no vale absolutamente nada. Entonces es importante eso. Vamos a contarle a todas las personas que nos estén escuchando, Caro, ¿cuáles son las señales de que te está pegando la inflación, de que realmente te está... Pues, y yo pienso que estas señales van para todos, claro, incluyéndonos a todos. Primero, sí, tu presupuesto no cuadra aunque gastes igual. Tú recibes el mismo salario, eso vas y compras, quieres comprar lo mismo, pero ya no te cuadra, ya los gastos no son iguales. Sí. Tus ahorros crecen, pero en realidad rinden menos. O sea, tú puedes seguir poniendo tus ahorros, pero cuando los vas a utilizar, van a rendir menos de lo que tú planeabas. Cuando empiezas a comprar a crédito y a tapar, como digo yo, el tape y el destape, bueno, yo creo que esa es una de las principales, claro, porque uno no quiere cambiar su estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces eso también es donde totalmente te está pegando. Cuando empiezas a hacer recortes en cosas esenciales
de tu familia, las cosas esenciales de tu hogar, como es el seguro de salud, como son mantenimientos, como, no sé, tantas cosas que tú recortas porque en realidad ya no te están alcanzando. Y son recortes que de verdad no se deberían hacer, que son necesarios. Por ejemplo, el médico, no, ¿quién se va a quedar sin seguro médico? No, sale más caro el remedio que la enfermedad, como decimos. Sí. Totalmente. Vamos a hablar un poquito de las estrategias prácticas para proteger el poder adquisitivo sin complicarse uno tanto, ¿verdad? ¿Cómo ajusta uno esos ingresos? Que es la vía más directa. Pues lo primero es pedir un aumento, pero ¿se va a dar o no se va a dar? No sabemos, ¿verdad? O por ejemplo, la gente ya busca que otro trabajo, otro ingreso, exactamente, para poder ajustar. Actualizar las habilidades que demanden más, ¿verdad? Esto suele proteger mejor que optimizar gastos solamente. Claro, totalmente. Por lo menos doy un ejemplo de los dueños de casa. Si por lo menos anteriormente tenían a alguien que venía y les hacía la yarda y eso, ya mucha gente, muchos propietarios, ellos mismos limpian. Sí. Sí, es que la piscina. Aquí en la Florida que es tan común tener piscina en las casas, que tenían la persona que les iba y le limpiaba, le hacía el mantenimiento de la piscina, pues ahora ya a los dueños de hogar les toca convertirse en handyman, hacer todas las reparaciones. Así que toca ir aprendiendo el cursito. Esas son habilidades que vemos coger para en realidad ajustar esa inflación. Y yo pienso que no hay nada de malo en eso, Caro, porque hay mucha gente que piensa, ay no, yo cómo voy a limpiar la grama, ay no, la piscina, ay no, o sea, no debemos como limitarnos en eso. Entonces, no sirve recortar también todo, Caro, porque no sirve recortar como decíamos ahorita, el seguro de salud. O sea, una enfermedad que te va a salir mucho más costoso pagarla, porque hay que pagarla, que tener realmente pagar el seguro de salud. O sea, que hay que recortar con inteligencia. Una de ellas es el de la piscina, el de la grama, que uno lo puede hacer, ¿verdad? A no ser pues de que tenga un problema físico, un impedimento. Y ahora otro punto que todos tenemos, claro, las suscripciones. Esa es otra cosa que si la podemos recortar, mejor dicho, sustituir, o sea, si no la necesitamos, no la tengan. Claro. Y mira, claro, en estos días yo estaba tratando de cancelar la suscripción de Amazon Prime, porque en realidad nosotros no lo utilizamos. Pero les cuento que qué proceso cancelar una suscripción. O sea, ahí es donde yo digo, claro, a la gente le da, se obstina uno de que tiene que meterse aquí, no es aquí, es acá, no, y lo mandan de un lado para otro. O sea, ¿dónde yo puedo cancelar esas suscripciones? Y a veces, exacto, tú no cancelas eso por todo lo que implica cancelar. Totalmente. Pero hay que hacerlo. Pero esos son recortes inteligentes. Si no utilizas, ¿para qué el Prime, Caro? Si realmente necesitas algo de Amazon, pues que llegue a su tiempo, ¿verdad? Se demora 8 o 10 días. Y a veces uno lo paga y nosotros no somos personas de estar pidiendo constantemente. Entonces, ¿para qué? O sea, es un gasto que en realidad no. Lo otro es las compras por impulso. ¿Lo necesito? ¿O me gusta, lo quiero o realmente lo necesito? Debemos pasar, como dice, esas compras impulsivas como que la debemos frenar. Decimos que uno, ay, me gustó, no sé, esos zapatos. Espere, no los compre y vaya a su casa, piense, ¿realmente necesito esos zapatos? Así es. Y ya va a ver que realmente no los necesita. Mira, ahora para uno ajustar así la inflación, tener uno como una regla de dividir los gastos en protejo, ajusto y elimino. O sea, ¿qué vas a proteger? Lo que en realidad necesitas. ¿Qué vas a ajustar? Algo que lo puedes ajustar por algo más económico, no sé. Y lo que tienes que eliminar, pues, que no lo dejes para mañana, ya mismo. Siempre hablamos en la base financiera del fondo de emergencia. El fondo de emergencia uno debe estar ahorrando 10% de su salario, ¿verdad? Ese 10% uno lo puede dividir en varias partes, pero ese fondo de emergencia uno debería tener de 3 a 6 meses inicialmente y lo que es más recomendable es que sea un año. Ese fondo de emergencia es como el amortiguador, ¿verdad? Si pasa algún imprevisto, tú tienes un dinerito de guardado que va a respaldarte financieramente. Ese colchón evita muchísimas cosas que no debemos entrar en
como esos gastos que necesitamos y que nos van a ayudar financieramente en dado caso. Y algo muy importante, Clau, tener estos ahorros y este fondo de emergencia, como tú dices, en un instrumento donde tu dinero no pierda valor, que es de lo que estamos hablando. O sea, que la inflación no venga y, mejor dicho, tu dinero, ya cuando lo vas a utilizar, no te sirva para lo que quieras. Exacto. Entonces, ahí es la importancia de que, Clau, del Banco Infinito. Del Banco Infinito. El Banco Infinito creo que es una herramienta muy poderosa y siempre lo venimos diciendo. Estudia, analícela, dése la oportunidad de conocer el Banco Infinito, porque creo que es una herramienta que para cualquier caso de la vida es súper buena. Súper buena. Entonces, estábamos hablando en nuestro tema pasado de los tips financieros acerca de la protección, ¿cierto? Y es importante tener esa protección. Estamos hablando ahorita de la inflación y cómo yo puedo cometer y poner a trabajar mi dinero para que se duplique. Totalmente, para que la inflación, lo que estamos hablando, no se lleve nuestros ahorros. Tener estas herramientas donde tu dinero gane interés compuesto, gane dividendos, o sea, donde tú veas que no es lo mismo tener esos $100 en el banco que no te va a dar absolutamente nada, a tenerlo en una de estas herramientas donde tu dinero se va a duplicar. Claro, al menos mantiene ese ritmo de la inflación, eso es lo que tenemos que buscar, Caro, porque es que imagínate, ganar lo mismo, la inflación va así, o sea, no puede ser, tenemos que tener esa estrategia financiera que combata, que esté como a la marcha con esa inflación, porque si no, por más que trabajen, por más, nunca va a alcanzar el dinero con la inflación. Así es, ¿verdad? Sí, ahora, esta base, este Banco Infinito, lo bueno es que nos da, es un instrumento a corto, mediano y largo plazo. O sea, tiene todo lo que necesitamos realmente para alcanzar esa libertad financiera, para estar a la par con todo lo que está pasando ahora. Y recuerden que esto es de investigar, ¿no? O sea, uno tiene que poner su dinero en una parte donde esté a la par, lo que tú dices, con la inflación, no que la inflación crezca en un año el 10% y tú tengas tu dinero ganando un 5%. O sea, hay que investigar dónde podemos poner el dinero a que no se nos vaya. Claro, claro. Y es importante porque, mira, otro beneficio que tiene el Banco Infinito es, estás libre de pagar impuestos en esas ganancias. Entonces, el riesgo, no hay riesgo de perder dinero. Tú no pierdes el dinero cuando pones a trabajar en el concepto, ese dinero en el concepto del Banco Infinito. Y el rendimiento que es el interés fijo garantizado y los dividendos. O sea, es una estrategia financiera muy completa y que agrupa todo lo que enseñamos en lo de la base financiera. Entonces, es importante estudiarlo, es importante, para eso tenemos el libro del Conviértete en tu propio banquero, de Nelson Nash. Él es el creador del concepto del Banco Infinito. Es muy cortico y deberían estar en Amazon, se encuentra. Sí. Y si no, escríbanos para recomendarles o mandarles el link de donde pueden encontrar el libro del concepto del Banco Infinito. Es muy corto, pero tiene una información súper poderosa. Así es. Ahora, otro punto de lo que estamos hablando de la inflación, claro, el diversificar el dinero. O sea, no tener todo en la misma canasta. Y esto es algo que yo lo aprendí mucho del libro El hombre más rico de Babilonia. Ahí lo explican totalmente. Uno debe tener su dinero en diferentes partes donde tú veas ese crecimiento, o sea, no quedarte con una sola parte donde tú puedas poner tu dinero. Entonces es muy importante saber varias estrategias donde puedas poner ese dinero a trabajar. Diversificar es algo muy importante para que la inflación no te coja. O sea, si algo se cayó, tener tu dinero en otro lado funcionando. Exacto. Y lo importante de todo eso también son las deudas, Caro. Cuando tú estás con deudas hasta aquí, la inflación está por acá, o sea, no vas a salir de ese hoyo fácilmente, no va a pasar. Entonces es importante educarnos y saber dónde estamos poniendo a trabajar ese dinero para que esa estrategia financiera sea más poderosa que la inflación, que nos ayude a pagar las deudas. Así es, mira lo que dice ahí, Clau. Si la inflación te alcanza, la deuda cara suele alcanzarte peor. Porque siempre la inflación viene con esos intereses que, mejor dicho, quiten que aquí llegue yo. De verdad que uno tiene que pensar mucho y tomar acción. Es lo que siempre digo en los tips financieros, o sea, la acción hay que tomarla ya. Saber tú dónde puedes poner a trabajar tu dinero, que la inflación no te quite lo que has hecho. Mira un ejemplo importantísimo de la inflación, muy sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, hay una canasta que cuesta $100, ¿verdad? Tú vas al supermercado, gastas $100
Si la inflación es del 10% anual, en un año costaría aproximadamente $110. O sea, lo que estás comprando hoy, en un año va a costar 110. Y es un ejemplo muy simple, muy poquito, de muy poco dinero, pero la canasta familiar, todo lo que implica el arrendo o el mortgage de la casa, en un hogar realmente son $5,000, $6,000, $7,000. Y si tú a eso le sumas el 10% de la inflación, ¿cuánto vas a estar pagando en un año? Totalmente. Claro. Sí. Y ahí es donde viene. Y si tú pones ese ahorro, por decir, esos $100 que tú estás utilizando ahora en alguna estrategia y solo te va a ganar el 5% al año, estás perdiendo. Ahí claro. La inflación te comió porque estás ganando menos de lo que es la inflación. Exactamente. Por eso hay que buscar y estudiar, aprender, educarse financieramente. ¿Dónde yo voy a poner mi dinero que realmente esté haciendo el trabajo que necesito? Porque no es ponerlo por ponerlo, es haciendo ese trabajo. Por eso aquí en Finanzas en Tacones le aconsejamos que estudie el concepto del Banco Infinito, aprenda un poquito del Banco Infinito, contáctenos para explicarle un poco de qué se trata el Banco Infinito, de hacer ese análisis financiero y llevarlo al punto A al punto B. Así que, pues, a mí me encanta este tema, Caro, y pues la comunidad debe informar. Falta el checklist, claro. Vamos a hacer el checklist. Las preguntitas del checklist. Antes, ¿mi ingreso crece o solo mis gastos? O sea, ¿mi ingreso sigue o sube y mis gastos suben, o mi ingreso se queda así y mis gastos van para arriba? ¿Tengo fondo de emergencia? Esa es la pregunta que siempre les vamos a hacer, si tienen el fondo de emergencia. ¿Mi ahorro está en un lugar que no pierde contra la inflación? Lo que hablábamos, claro. ¿Tengo deuda cara que se está comiendo mi avance? Ay, Dios. ¿Tengo un plan con horizonte a corto, mediano o largo plazo? Yo sí lo tengo, el Banco Infinito. Exacto. Así que es importantísimo educarse, saber dónde poner a trabajar ese dinero, porque el tiempo pasa volando. Así es. Hoy, imagínate, yo llevo en este país tantos años y parece que fue ayer que llegué y el tiempo corre muy rápido, y si no tomamos acción ahora, Caro, pues vamos a posponer y eso trae consecuencias a largo plazo. El momento es ya. Contáctanos aquí en Finanzas en Tacones para hacer esa estrategia financiera, para enseñarte acerca del Banco Infinito y cómo ese dinero puede ser más poderoso que la inflación. Cómo el Banco Infinito te va a ayudar a que la inflación no te afecte. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre en Donde Clavo. Aquí en Finanzas en Tacones, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Y en YouTube. Suscríbete al canal de YouTube donde vas a encontrar todos los tips financieros y los podcasts de Finanzas en Tacones. Un abrazo. Gracias. Finanzas en Tacones.